Buen día. Hoy en la clase de administración iniciaremos a ver la unidad 3, que es funciones de la administración o proceso administrativo. Para iniciar con el tema 3.1, generalidades de las funciones administrativas o proceso administrativo, primero debemos conocer o saber qué es un proceso. Esto se define como una serie de pasos o fases relacionadas que se realizan con el propósito de alcanzar un fin. Por ende, el proceso administrativo sería el conjunto de pasos o etapas que realizan los administradores o gerentes para realizar alguna actividad y alcanzar los objetivos esperados de alguna organización o de alguna empresa. Con esto, debemos tener en consideración que existen otro tipo de conceptos que nos van a ayudar a entender mejor este proceso. Estos son eficiencia, eficacia y efectividad. En principio, la eficiencia consiste en realizar una actividad bien con el menor costo posible de recursos. Por su parte, la eficacia es hacer las cosas en el tiempo indicado. Y la efectividad sería el conjunto de ambas. ¿Qué quiere decir esto? Que es realizar la actividad bien con el menor costo posible y haciéndolo en el tiempo indicado o esperado. Una vez que hemos entendido estos conceptos, podemos pasar al proceso administrativo, sin antes primero recordar que este se divide en dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica. En la fase mecánica nos encontramos a la planeación y la organización. ¿Pero a qué se refiere con esta fase mecánica? Pues es el punto donde se van a plasmar las ideas, se van a ver las mejores opciones para alcanzar los objetivos, se va a pensar todo, se va a diseñar todo. Una vez que completamos esta fase, nos vamos a la fase dinámica, que es donde todo se pone en marcha, donde todo empieza a actuar, donde las personas empiezan a realizar sus actividades. Esta fase se conforma por las etapas de dirección y control del proceso administrativo. Vamos un poco más allá. ¿Qué es la planeación? La planeación se puede definir como la parte donde los directivos definen las metas que se van a establecer. Se establecen guías, estrategias, planes y subplanes para poder alcanzar los objetivos que se están planteando. Una vez que se tiene todo esto, se llega a la etapa de la organización. Aquí se determina qué va a ser necesario utilizarse, cuáles van a ser los materiales, las personas que van a realizarlo, cómo se va a llevar a cabo cada actividad para poder alcanzar los objetivos que se están planteando desde la planeación. Como vemos, esta parte o esta fase, en la fase mecánica, mucho de planeación, o sea, depende mucho de qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Una vez que ya está establecido esto, pasamos a la dirección, que es donde se va a empezar a actuar, donde ya se va a dirigir al personal, a los subordinados, donde ya vamos a empezar a ver el actuar de las personas, el que se lleven a cabo ya los planes. En este punto se van a empezar a involucrar personas, se va a empezar a involucrar también los directivos, pero también la comunicación. Va a haber mucha comunicación, se van a tener que resolver conflictos porque de aquí empiezan a nacer, va a haber problemas y esto nos lleva al control, pues el control ya es la encargada o la etapa encargada de estar vigilando que todas las actividades se estén llevando a cabo de la mejor manera. Si hay algún problema, desde aquí poder actuar y poder corregirlo y de esta forma que no avancen más los problemas. Con todo este proceso, ahora sí podemos decir que se puede alcanzar el objetivo. Obviamente que se plantea desde el inicio, pero todo va de la mano. Pero, ¿qué nos lleva a todo esto? Primero debemos, o como ya lo vieron en una unidad anterior, Henry Fayol es alguien muy importante para esta parte del proceso administrativo. ¿Por qué? ¿O quién es él? Es un ingeniero francés y teórico de la administración. Es precursor de la teoría de la administración clásica. Y los puntos muy importantes que él aporta a esta parte del proceso administrativo es la división del trabajo, la aplicación del mismo proceso administrativo y la formación de los 14 principios pensados en el correcto desarrollo de la dirección. Hablando de dirección como un área de la organización, más no como una parte del proceso administrativo.
En este momento vamos a incluir un poco, hablar un poco más de lo que son los principios administrativos de Fayol. ¿Por qué la importancia de verlos o de retomarlos? Porque, como se darán cuenta al irlos viendo uno a uno, estos permiten entender cómo va a actuar o cómo va a estarse mejorando el proceso en sí. En qué momento va a actuar una persona, en qué momento vamos a tener que corregir algún problema y cómo es que el proceso en sí está permeado del uso de estos principios. Primero, nos encontramos con la división de trabajo, que es la especialización de tareas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que vamos a poner a realizar alguna actividad deben empezarse a especializar en esa tarea, ser expertos en lo que están haciendo, de tal forma que se vayan evitando errores, de que ellos vayan mejorando la actividad en sí, que ellos vayan permitiéndose apoyar a otros compañeros sin la necesidad de que siempre esté alguien detrás de ellos. Entonces la división del trabajo permite que cada quien sepa qué hacer y cómo hacerlo de la mejor manera posible. El principio número 2 sería la autoridad y la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, ok, si ya le estoy dando su actividad, no solamente le voy a decir que la haga, también le voy a hacer responsable de ella. También le voy a dar la autoridad para que él haga las cosas, que tome decisiones si así es necesario. Obviamente sin brincarse ciertos niveles de mando, la jerarquía, pero que sí, dentro de sus posibilidades, pueda hacer ciertas cosas que mejoren su propia actividad, sin que tenga que estar preguntando si se le permite realizar estos cambios o estas modificaciones a su actividad diaria. El principio 3 sería la disciplina. Pues aquí es muy importante, ¿por qué? Porque si todos los miembros de la organización acatan las reglas e instrucciones como ya se tienen establecidos, va a haber armonía entre todos los trabajadores, con los directivos, y va a haber mucha paz y tranquilidad y que puedan seguirse desarrollando sin ningún problema. ¿Qué pasa si no empiezan a seguir esto o que si se empiezan a ver indisciplina? Obviamente va a pasar lo contrario. Va a haber problemas, va a haber puntos en los que ciertas personas ya no realicen sus actividades de la mejor manera posible y esto va a permear el que no podamos alcanzar los objetivos como los tenemos planeados. El principio 4 es el tema de mando. ¿Qué quiere decir? Que se va a asignar un solo jefe por cada subordinado. ¿Qué, ¿Por qué es importante esto? Porque el subordinado va a saber a quién responder, va a saber a quién darle cuentas o rendirle cuentas de ser necesario. Si un subordinado llega a tener más jefes, él puede llegar a un punto de confusión o el punto en el que no puede realizar las actividades que ambas personas le están dando. Por eso es importante que un solo jefe le diga al trabajador qué hacer, al subordinado qué hacer. Tema de dirección. Es el principio quinto. Aquí nos menciona que las actividades que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo jefe con un solo plan. ¿Por qué es importante esto? Porque si ya desde el punto de la planeación ya tenemos identificado qué es lo que se quiere alcanzar, obviamente necesitamos que la persona directiva o las personas encargadas de dirigir a los subordinados tengan en cuenta que este plan se debe seguir, porque los objetivos ya son los que se tienen planteados desde ahí. Si cada uno empieza a modificar o empieza a hacer lo que nazca en ese momento, ya el plan ya no se está siguiendo, se están modificando los objetivos y esto puede crear confusión dentro de la misma organización, no solamente entre los subordinados, sino entre las mismas unidades de mando. ¿Qué pasa ahora? Ya esto nos lleva al principio número 6, que es la subordinación, que siempre existe interés del subordinado en cumplir el objetivo común o el bien común sobre el propio o el individual. Si ve que los directivos, cada quien empieza a pedir cosas pensando más en el bien individual que en el grupal, ellos también se pueden ver afectados de estas decisiones y por ende ellos van a querer también ver primero por su interés que por el del grupo. Y esto en una organización nos va a llevar a muchos conflictos. Para el principio número 7, justa remuneración, aquí es importante. ¿Por qué también esto es importante? Podemos decir una parte de la dirección o del control. Aquí nos lleva a que la persona que esté trabajando reciba algo equitativo, que no se le dé menos, o viceversa, que no esté trabajando menos y se le dé más.
¿Por qué? Porque esto genera conflicto entre los mismos trabajadores y la misma persona no se va a sentir valorada, lo que va a llevar a que éste abandone el trabajo y que exista mucha rotación de personal. Algo importante también es el principio octavo, que es centralización contra descentralización. ¿Qué quiere decir? Que los jefes no son los únicos responsables de lo que pasa en la organización, que sí, muchas veces van a ser considerados los responsables principales, pues ellos son los que dan las órdenes y los que dan esa autoridad a otras personas para realizar sus actividades, pero debemos tener en cuenta que si alguien acepta esa autoridad y esa responsabilidad, también ya afecta o ya se ve involucrado en esta responsabilidad mutua, en esta responsabilidad de conjunto, de grupo. Ya todos deben cargar con la autoridad y responsabilidad al momento de que se les otorga una parte de una actividad dentro de la organización. Por su parte, el principio noveno, jerarquía, nos dice que debemos determinar bien los niveles de comunicación y autoridad, así como darse a conocer y que se respeten para evitar conflictos, porque es importante. Ya lo hemos visto en los puntos anteriores o principios anteriores. Si una persona no acata a un solo jefe, va a haber confusión. Si esa persona empieza a tomar libertades que no le competen y que ya empieza a saltarse los niveles de mando, de igual forma va a crear conflicto. Va a haber un momento en el que ninguno se sienta cómodo y solamente haya problemas. Entonces la jerarquía nos va a permitir saber cada quien en qué lugar está, cuáles son las actividades que le corresponden, cuál es el nivel de mando que puede ejercer, la autoridad y la responsabilidad que va a tener, y de esta forma poder llevar todo de manera más pacífica dentro del lugar de elaboración. El principio de orden. Aquí es muy importante entender que todo, tanto materiales como personas, deben estar en un lugar y en el momento adecuados, pero que cada quien es responsable de su material. Cada quien es responsable de estar en ese momento en su lugar de trabajo. No podemos hacer responsables a otros de que no esté el material que necesito para trabajar o que yo no estuviera en el momento en que se me buscó. Esta parte de orden va muy de la mano con todos los principios que hemos visto antes y con el mismo proceso. Si a mí ya se me dio una instrucción dentro de la etapa de organización y en la parte de dirección yo tengo que estar realizando esa actividad, no puedo estar diciendo que no tengo el material o que nadie me ha dado las cosas si ya hubo una instrucción y ya hubo esta parte de repartir los materiales o inclusive mi lugar de trabajo. Entonces el orden siempre va a depender de cada individuo. Al principio 11 de equidad va muy de la mano con otro que ya hemos visto antes, que es que siempre haya justicia en cómo se van a dar las cosas. Este punto habla un poco más de que los administradores o los gerentes deben ser justos con todos sus subordinados. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya favoritismos. Evitar eso. ¿Por qué? Porque si se denota algún favoritismo dentro de un grupo de trabajo, va a haber personas que ya no se van a sentir cómodas, van a empezar a bajar su productividad o simplemente va a haber muy poco interés y nos va a llevar a lo que es demás principios, a empezarlos a fallar y que ya no haya esta convivencia tan armónica que se debería tener en un lugar de trabajo. Esto también va de la mano con el siguiente punto o principio, que es la estabilidad personal. ¿Por qué? Porque si a una persona se le deja hacer todo, pero a otra siempre se le está presionando, obviamente no va a llevar a buen camino sus actividades, puesto que siempre se va a sentir observada. Por eso a cada trabajador se le debe dar su tiempo justo para desarrollarse y asimilar el aprendizaje, que él pueda desarrollar sus habilidades de la manera más natural posible y que se vuelva un hábito de tal manera que él ya pueda hacer las actividades sin que nadie lo esté vigilando. Si lo hacemos de manera contraria, él puede llegarse a sentir presionado y simplemente retirarse del área de trabajo o renunciar, lo que nos va a llevar a que sigamos teniendo una rotación muy alta de los trabajadores. Pasando a la iniciativa, al principio 13, que es iniciativa, aquí como ya se les está dando muchas libertades y mucha responsabilidad, también se les debe escuchar. Ya vimos lo de la unidad de mando y la jerarquía, que siempre haya comunicación. Por ende, se le debe dar la libertad de proponer y ejecutar ciertas actividades. Al ser ya especialista en lo que está realizando, puede llegar a tener algún panorama o algún punto de vista diferente al que tiene el administrador.
Por ende, escucharlo es muy importante. Él puede dar alguna opinión, algún consejo que el mismo administrador no tenía en mente en ese momento. ¿Por qué? Porque él no está tan inmerso en la parte operativa. Sin embargo, el que está más entrado en ese ámbito, se le facilitará el estar dando su opinión de qué hace, qué no hace y cómo mejorarlo según su conocimiento y su experiencia. Por eso siempre es muy importante escucharlos. Pasando al principio 14, que es espíritu de equipo o unión del personal, que sería la culminación de todos los principios anteriores. Que exista armonía en el lugar de trabajo. Que esto permita que todos, no, cuidado con esto, no necesariamente sean amigos, pero que sí se puedan llevar bien, de tal forma que a pesar de que unos no se vean diario, de que otros no tengan las mismas opiniones con respecto a cómo realizar el trabajo, pero que exista ese respeto, que exista esa unión, que en el momento en el que alguien necesita apoyo, se la puedan brindar. Que todos trabajen en equipo, que eso sea algo fundamental, que todos trabajen en equipo porque todos están buscando el mismo objetivo, el objetivo de la organización. No que cada quien esté viendo por sí mismo, porque por algo están siendo contratados. Como vemos, este último principio nos permite identificar la unión de todos los demás. Donde empecemos a fallar en uno o en otro, es más difícil que este último se cumpla. ¿Qué pasa si cumplimos con todos estos? Los beneficios serán muchísimos. Podríamos encontrar desde que ya tenemos una visión muy amplia o general de toda la organización. Podemos tener una comunicación perfecta o si no perfecta, bastante adecuada para evitar los problemas o errores que se puedan presentar al realizar una u otra actividad. Identificar si hay buenos avances, si hay algo que no se está realizando de la mejor manera, si se debe contratar a más personal, si se debe capacitar al que ya está o si estos ya pueden tomar ciertas decisiones que antes no se les permitía. Entonces, todas estas cosas que ellos van realizando y que se van adecuando a estos principios nos permite desarrollar o aplicar de mejor manera el mismo proceso administrativo. Hasta el momento hemos visto que el proceso administrativo que generalmente conocemos está formado solamente por cuatro etapas, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Sin embargo, también es importante ver que diferentes autores, ya sean que hayan agregado o hayan eliminado algunas etapas, considerando también el tiempo en el que vivieron, el tipo de organización en la que estaban y diferentes factores que ellos consideraban importantes para determinar si este proceso era adecuado con cuatro, con tres o hasta con cinco o seis etapas. Vamos a ver algunos de estos autores y ellos qué pensaban. En el caso de Henry Fayol, como podemos observar, la previsión y la planeación se encuentran en la misma etapa. Mantiene la organización y la dirección la combina con la coordinación. De igual forma, el control se mantiene. Para Cons, planeación, organización, dirección y control están, sin embargo, entre la organización y la dirección integra o hace mención de una etapa más que es la integración. Por su parte, George Terry menciona prácticamente los mismos cuatro etapas que conocemos, sin embargo, nada más cambia una, que es la planeación, organización, la ejecución y el control. Para Hampton encontramos que es la planeación, la organización, dirección y control como lo conocemos. De igual forma para Stoner y Robbins, la planeación, la organización, dirección y control son las partes o etapas del proceso tal cual los conocemos. Algo importante es mencionar es que para Agustín Reyes Ponce hubo un gran incremento de etapas dentro de este proceso, estando una etapa anterior a la planeación, que es la previsión, la planeación, la organización, la integración, dirección y control. Sin embargo, en el caso de José Antonio Fernández Arena, encontramos que él quita o que sí elimina y sustituye
unas etapas del proceso, dejando o manteniendo solamente tres, que es la planeación, implementación y control. En el caso de Francisco Loris Casillas, nos encontramos igual que otros autores la planeación, organización, integración, dirección y control. Para Sergio Hernández Rodríguez nos encontramos con la previsión, planeación, organización, integración, dirección y control. Por último, nos encontramos que para Jorge Barajas Medina, de igual forma que otros autores, menciona a la planeación, organización, integración, dirección y control. Como hemos logrado ver durante todo este tema, solamente hemos abarcado puras generalidades. Posteriormente nos adentraremos a cada una de las etapas de este proceso administrativo, ya que es importante irlas desarrollando de manera un poco más detallada. Sin más por el momento, agradezco su atención y que tengan un excelente día. Muchas gracias.